sanitaria. Exactamente, muy bien Sebastián. Entonces, como dice allí, nos debemos siempre regir por la prescripción médica, por lo que haya indicado el médico, no pudiendo modificar la prescripción médica, ¿sí? Como profesionales farmacéuticos no podemos modificar o cambiar la prescripción médica que justamente el profesional médico haya indicado para el tratamiento del paciente. A ver, esto no se debe confundir con la ley del genérico, con la ley 25.649, que vamos a estar corrigiendo entre todos la próxima clase, que nos habilita a los farmacéuticos para hacer entonces la sugerencia de otras marcas comerciales, ¿sí? Y ahí sí nos permite sugerir, como decía, que se pueda hacer un reemplazo del medicamento a través de la elección de otra marca comercial, no así el reemplazo de la droga o principio activo, ¿sí? Hoy les da un ejemplo al grupo anterior, por ejemplo, si nosotros recibimos un paciente con una receta, con una prescripción para un tratamiento, por ejemplo, por acidez gástrica, con un diagnóstico de úlcera o de gastritis, entonces el médico tratante, por ejemplo, prescribe omeprazol, ¿sí? Y nosotros, como principio activo, y nosotros no contamos en ese momento en nuestro stock con omeprazol, pero tenemos algunas sustancias que también se utilizan como inactivadores de la bomba de protones o antiulcerosos, como pueden ser el pantoprazol o el lansoprazol, ¿sí? Pero no son exactamente el mismo principio activo, el mismo fármaco, la misma droga, aunque ejercen una acción terapéutica semejante, equivalente. ¿Me van siguiendo con el ejemplo? Entonces, no estamos en ese caso autorizados para modificar la prescripción cambiando el fármaco, cambiando el principio activo o droga que hubiera recetado el médico, ¿sí? Por más que tengamos un fármaco que actúe en la misma patología, no exactamente de la misma forma, pero que se pueda utilizar para el tratamiento de esa misma patología. En ese caso no estamos autorizados, pero sí estamos autorizados a modificar la marca que haya podido sugerir en la receta el médico. Ahí sí, y para eso justamente nos habilita y nos reafirma este tipo de actividades la ley del genérico, ¿sí? La ley 25.649. Que la vamos a ver, como les decía, la próxima clase, que será dentro de 15 días, porque el próximo sábado es 1 de mayo, Día del Trabajador, así que es feriado nacional. Nos estaremos viendo entonces el día 8. ¿Sí? Bueno, muy bien, entonces, con el punto 24, me estaba leyendo Sebastián, ¿verdad? Se me fue el nombre del compañero, perdón, a ver. No, a ver, sí, Sebastián, ahora sí, aquí está, ahí te vuelvo a ver. Sebastián, te voy a pedir también el punto siguiente, que dice, ¿qué ocurre si se detecta un error y qué tipo de errores se puede llegar a invalidar una prescripción o receta? Sí, cuando se presuma que en la receta hay un error, no la despachará sin antes pedir al médico las explicaciones pertinentes. Los errores pueden ser de tipeo, errores de medidas y peso, idioma no correspondiente a la zona, la falta de receta, la falta de sello, la falta de firmas, etcétera. Todo lo relacionado a la falta de detalles e información segura para expender el medicamento. Perfecto, excelente, excelente, Sebastián. Bueno, no tengo nada que agregar. Si escucharon todo y tomaron nota, excelente, súper completa. Entonces, la pregunta 24. Todos los errores que pueden aparecer en la receta que mencionaba Sebastián, en definitiva lo que hacen es invalidar la receta, ¿sí? Carecerla de validez y por ende no la vamos a poder dispensar. Que no tenga fecha, que no tenga firma, que no tenga el sello del médico, que el sello no cuente con la matrícula, que no tenga los datos completos del paciente, que no tenga fecha la receta, es algo muy importante que deben controlar,
que los RP, que son justamente, RP significa recipiere, que es lo que el paciente va a recibir, lo que nosotros le vamos a dispensar, ¿sí? Debe figurar allí en cada RP entonces el nombre del medicamento a través de su nombre no comercial, sino del nombre químico, del nombre genérico, el principio activo o fármaco. De esa manera debe estar inscrito en la receta, con la concentración, dosis y forma farmacéutica elegida por el médico. También debe figurar la cantidad de unidades por envase, ¿sí? Por ejemplo, comprimidos por 30 unidades, comprimidos por 20 unidades, ¿sí? Forma farmacéutica y cantidad de unidades por envase. Y la cantidad de envases totales que va a adquirir el paciente a través de esa receta, también debe estar presente ese dato. La carencia de alguna de estos datos hace que esa receta esté invalidada y para poder, digamos, solucionar esta cuestión podemos tomar dos decisiones. En principio, la más cómoda y fácil es devolverle al paciente la receta y pedirle que vuelva a la consulta y rehagan esa receta y la traiga nuevamente. Esa es la solución, digamos, más práctica, que en general la mayoría de las farmacias decide adoptar porque es cómoda y no involucra ninguna actividad desde la farmacia. La otra opción para solucionar esto es que la misma farmacia se ponga en contacto con el profesional médico. Esto no siempre se puede dar, porque obviamente las farmacias quizás no contamos con los datos de contacto de todos los profesionales médicos. Pero a veces ocurre que en la misma receta están los datos del profesional, hay un teléfono de contacto, hay un correo electrónico. Y esto lo podemos llegar a utilizar para poder, digamos, colaborar con el paciente en la corrección o validación de esa receta, ¿sí? Hay algunas cuestiones que si ya, por ejemplo, falta el sello, falta la firma del médico, falta la fecha, eso sí es imposible de salvar desde la farmacia. Y sí o sí tendrá el paciente que volver al hospital o al consultorio a que le completen la receta en ese caso, que se la rehagan. Pero si, por ejemplo, faltaba la cantidad de envases o la forma farmacéutica, esas cuestiones las podemos preguntar y lo podemos llegar a corregir desde la farmacia, ¿sí? Esos temas quedarán entonces a dirimir por el farmacéutico que ejerza la dirección técnica y serán ustedes los responsables de consultar con si se puede solucionar desde la farmacia o no, y qué decisión tomar, ¿sí? Ustedes como empleados de farmacia no pueden rechazar ninguna receta, repito, sin antes haber consultado con su DT para ver justamente qué decisión tomar. ¿Sí? ¿Se entendió eso, chicos? ¿Vamos bien? ¿Se va entendiendo? Me gustan esas reacciones con los deditos para arriba. Espectacular, me encanta. Ahí los voy viendo. Genial. Ay, cuántos deditos, me encantó. Genial, buenísimo. Bueno, excelente. Vamos al punto siguiente, entonces ya vamos terminando. El punto 25 nos dice tipo de prohibiciones que se establecen en relación a los medicamentos, a la práctica farmacéutica y a delegar funciones propias del farmacéutico en el equipo de auxiliares. A ver. Hoy le había pedido a Mabel, si no me equivoco, que participara y ella no había podido, tenía un problemita ahí con el audio, no sé si ya lo solucionaste, ¿estás por ahí? Mabel. ¿Ahora se me escucha? Sí, espectacular. ¿Se escucha ahora? Muy bien. Buenísimo. Bueno. Punto 25. Bien. Queda prohibido anunciar tener en existencia y expender medicamentos de composición secreta o misteriosa,
anunciar y extender agentes terapéuticos atribuyéndoseles efectos infalibles o extraordinarios o que ofrezcan curar radicalmente cualquier enfermedad. Aplicar en su práctica privada procedimientos que no hayan sido presentados o considerados o aprobados en los centros universitarios o científicos reconocidos en el país. Anunciar por cualquier medio remedios o especialidades no reconocidas por la autoridad sanitaria. Publicar por cualquier medio anuncios en los cuales se exalten o falseen virtudes de medicamentos, productos, agentes terapéuticos, de diagnóstico, profilácticos o dietéticos. Realizar publicaciones con referencia a técnicas o procedimientos personales en medios de difusión no especializados. Ejercer la profesión mientras padezcan enfermedades infectocontagiosas. Inducir a los clientes a proveerse de determinados medicamentos. Participar en honorarios médicos y odontológicos. Recibir participación de honorarios de análisis clínico. Y delegar en su personal auxiliar facultades, funciones o atribuciones inherentes o privativas de su profesión. Muy bien, excelente, muy completo, Mabel. Bueno, fíjense cuántas cuestiones a tener en cuenta por el farmacéutico nuevamente que nos restringen la profesión. En realidad que también nos controlan la profesión, ¿no es cierto? Para que sepamos como profesionales, digamos, cuáles son nuestras incumbencias, cuáles son las cuestiones que tenemos que tener muy presentes y que no podemos desviar la atención, ¿sí? Por eso cuando las personas lamentablemente confunden al farmacéutico y lo asocian con un comerciante más de la comunidad, realmente eso es tener una visión muy acotada, muy limitada de las funciones del profesional, ¿sí? Y desconocer completamente lo que es la importancia del rol del farmacéutico y todas las responsabilidades que este adquiere y asume al ejercer la profesión. Muy bien, Mabel, entonces muy completo. Fíjense lo último que mencionaba ella en cuanto a las delegar funciones no propias en el auxiliar de farmacia, ¿sí? Que no debe justamente ocurrir esta situación, ¿sí? No se debe dar esta situación. El farmacéutico debe ser responsable íntegramente de sus funciones y no empezar a distribuir funciones propias hacia su equipo, ¿sí? Porque esté excedido de tareas, porque esté con el tiempo limitado, ¿sí? O porque quiera, digamos, solicitar la colaboración de su personal. No, las funciones que son propias del farmacéutico son propias del farmacéutico, y las que son propias del auxiliar son propias del auxiliar, ¿sí? Y en la medida que cada uno nos manejemos en nuestro círculo de funciones y incumbencias, vamos a estar bien y vamos a poder entonces sostener una buena atención y justificar las decisiones que tomemos de manera correcta. Pasemos ahora al punto 26, que habla del artículo 33, y dice, según este artículo, dentro de las obligaciones del farmacéutico, bueno, ¿cuáles son las que hacen a la relación con el personal de farmacia, el auxiliar específicamente de farmacia? Bien, a ver, vamos a pedirle a Mara Cruz, te veo ahí, estás por ahí, Mara. ¿Ahí me escuchan? Perfecto. Dale. Yo lo hice corto, no sé si estará bien. La relación que tiene el farmacéutico con el auxiliar de farmacia es de controlar el cumplimiento de los mismos, controlar su labor, que se limiten a realizar tareas que no están habilitados. Claro, entonces, muy bien, Mara. Bueno, nuevamente reforzamos el concepto del punto 25, ¿sí? En que el farmacéutico no debe delegar funciones propias de la profesión al auxiliar, ¿sí? Y la relación que debe tener con el personal auxiliar, bueno, es una relación estrecha, directa, un vínculo constante. El farmacéutico es responsable también de la formación continua de los auxiliares de farmacia, ¿sí? Es el responsable de tenerlos capacitados a ustedes constantemente en todas las actualizaciones que vayan apareciendo, ¿sí?
y es toda la información nueva que se vaya presentando en cuanto a la atención al paciente cliente. Debe poner a su personal en conocimiento de toda esa información y conseguir que éste esté lo mejor y mayor capacitado constantemente, ¿sí? Así que ustedes también tienen que estar abiertos, por supuesto, al diálogo, a recibir el consejo del farmacéutico, la supervisión y también la formación, porque es parte de la labor del farmacéutico formarlos a ustedes constantemente, constantemente, ¿sí? No solo supervisarlos, controlarlos, ver que estén cumpliendo con su trabajo de manera correcta, sino también exigirles su formación continua, ¿sí? Y de eso se ocupa el farmacéutico, entre otras cosas. Bueno, hemos terminado entonces con la corrección de la actividad de la ley 17.565. Por fin terminamos, que ya se estaba haciendo larga esta cuestión, con esta primera parte de legislación, ¿sí? Fíjense que tienen los micrófonos abiertos por las dudas, que escucho a algunos que están hablando ahí en casa. Agustina, Mayra, ojo, porque por ahí aparecen comentarios, cosas que, bueno, son de la intimidad del hogar y lo estamos escuchando todos. Así que cierren los micrófonos para que no nos enteremos nada que no nos tengamos que enterar. Bueno, entonces, no voy a ver si las puedo silenciar yo de acá, a ver. Igual ya se fueron silenciando varios. Bueno, no estoy encontrando el botón para silenciarlos, así que tengan precaución ustedes de hacerlo, ¿sí? Por las dudas. Bueno, vamos a comenzar a ver cómo estamos con el tiempo. Si nos quedan 20 minutitos antes que se corte este segmento. Así que vamos a arrancar entonces ahora con la clase de hoy, el tema nuevo, digamos, ¿sí? De la clase de hoy, que tiene que ver con control de stock, gestión de stock, ¿sí? Y el control del almacenamiento y acondicionamiento de los medicamentos en la farmacia. Para esto, yo ahora voy a pasar a compartir pantalla, así que voy a apagar mi cámara para que pueda salir la imagen entonces de la presentación. Esperen que ya la estoy buscando. Vamos a ver, no, acá está empezada, así que vamos a buscarla desde cero a la presentación. Denme un segundito. Ahí está. Bien. Bueno, entonces ahora sí, vamos a intentar nuevamente compartir pantalla. Una vez que estemos, ustedes me dicen si lo ven. Confírmenme si se ve ahí el PowerPoint. ¿Se ve, chicos? Sí, se ve, profe. Se ve. Perfecto, genial, gracias, Claudia. Buenísimo, vamos a comenzar entonces con la presentación. Recuerden que estamos grabando todo este segmento. Bien, gestión de stock en la farmacia comunitaria. ¿Sí? Como les decía, en este nuevo capítulo, en esta nueva unidad, lo que vamos a hacer es aprender a gestionar el stock, a controlarlo, a hacer un manejo correcto del mismo, a inventariarlo, ¿sí? A armar un inventario para poder tener almacenados los medicamentos en la farmacia en forma correcta para garantizar la calidad, seguridad y eficacia de esos medicamentos que estemos por dispensar a nuestro público paciente cliente. Bueno, a ver, se cortó, vamos de nuevo. Ahí está. Bien, ¿se ve ahí, chicos? Había salido un momento. ¿Se ve la presentación? ¿Sí? Ahora me hace que sí. Sí, profe, yo la veo bien. Sí, profe, se ve. Sí, ahí sí. está, sí, porque había salido, toqué sin querer y ahí volvimos. Bueno, contenidos entonces del tema de esta unidad tiene que ver con manejo de stock, control de inventario, como les decía, el sistema de compra y devolución de medicamentos, utilizando como intermediario a la droguería, principales laboratorios, ¿sí? Altas y bajas comerciales o regulatorias a través del ANMAT o del INAME, el control de vencimientos,
condiciones de almacenamiento, cadena de frío para la conservación de vacunas y medicamentos termolábiles o termosensibles. Y el último tema, que seguramente lo estaremos viendo en la próxima clase, es el tratamiento de residuos patológicos o patógenos, ¿sí? Esto, digamos, es el contenido completo de esta unidad que comenzamos a partir de ahora. Bien, primer tema, manejo de stock, ¿sí? El stock, entonces, tiene que ver con todos los productos que tengamos en existencia en la farmacia, tanto sean medicamentos como productos de parafarmacia. Ese stock debe ser manejado adecuadamente para que nos permita justamente una atención segura, continua y oportuna de nuestros pacientes, ¿sí? Solamente vamos a poder conseguir estas cuestiones si logramos manejar nuestro stock de manera adecuada. Algo importante que nos va a permitir manejar de manera adecuada y correcta el stock es contar con un stock mínimo, ¿sí? Un stock suficiente, pero no demasiado abultado, porque esto lo que hace entonces es que perdamos de vista el control integral de todos los medicamentos que tenemos en la farmacia. Cuanto más grande el stock, por supuesto, más difícil controlarlo, más difícil hacer, por supuesto, una revisión total del contenido de nuestro stock. Entonces, tener un stock mínimo nos garantiza supervisarlo de manera total y frecuente. De esta manera vamos a poder evitar, por ejemplo, como dice aquí el texto, costos asociados a la ruptura de estas existencias, de estas sobreexistencias, ¿sí? También tener una gestión administrativa y clínica constante del stock nos permite, por supuesto, evitar pérdidas, evitar vencimientos, evitar que los medicamentos se deterioren en la góndola, ¿sí? Y por ende, bueno, no podamos llegar a dispensarlos y se generen pérdidas, ¿sí? Así que también vamos a ver este control de stock mínimo desde la autoridad sanitaria y los permisos que nos conceda la autoridad sanitaria. La autoridad sanitaria no nos va a permitir tampoco tener en existencia más de 2 o 3 envases por unidad, ¿sí? Entonces, de cada producto medicamentoso no vamos a poder tener una copia mayor a 2 o 3 unidades. ¿Por qué? Porque esta situación justamente va a repercutir en esto, en que un stock demasiado abultado nos hace perder de vista el control estricto y permanente que debemos hacerle al stock, generando, por ejemplo, el deterioro de los mismos o el vencimiento de los mismos, ¿sí? Y además se asocia un control abultado del stock a una actividad que es netamente de droguerías, que es justamente la capacidad de acopio mayorista de medicamentos, cosa que las farmacias no podemos hacer. No podemos hacer acopio de medicamentos para tener un stock, un inventario más allá de 2 o 3 unidades por producto, porque si no estaríamos trabajando como una droguería, cosa que no es parte de nuestras funciones e incumbencias. Vamos a ver de qué se ocupa exactamente una droguería, de cómo se diferencia de la farmacia, ¿sí? Pero ya con esto tenemos una noción. Debe tenerse en cuenta para manejar en forma correcta el stock, por ejemplo, como dice aquí, la historia de ventas estacionales, que tiene que ver con las estaciones del año, ¿sí? Obviamente hay periodos del año en donde hay medicamentos que tienen una mayor rotación, ¿sí? Porque se dispensan más, ya que se generan condiciones ambientales que favorecen a la aparición de ciertas enfermedades estacionales justamente, como puede ser la gripe, por ejemplo, la congestión nasal, ¿sí? La irritación de las vías respiratorias en la época invernal, como también pasa en la época primaveral con la aparición de alergias estacionales relacionadas con la floración, ¿sí? Y la aparición de polen y otros alérgenos en el aire. Entonces, es natural que en primavera tengamos una mayor rotación de fármacos descongestivos nasales, antihistamínicos o antialérgicos, ¿verdad? Entonces, conocer la historia de venta estacional nos permite manejar adecuadamente el stock para saber y poder predecir anticipadamente qué tipo de medicamentos van a tener una mayor rotación dependiendo del momento del año. Por supuesto, esto nos va a permitir establecer planes de compra, ¿sí? Hacer una, como decía, estimación anticipada de lo que vamos a necesitar y conseguir planes de compra a través de nuestras droguerías por medio de sus ofertas, ¿sí? Que siempre en estas cuestiones de ventas estacionales arman ofertas de productos que podemos llegar a comprar combinados, sea de venta bajo receta, a un precio mucho más
interesante, digamos, ¿sí? Y esto nos va a servir, por supuesto, para poder tener un pronóstico económico que nos permita maximizar nuestro presupuesto y adaptarlo a adquirir en mayor volumen estos productos que sabemos que tienen más rotaciones nacionalmente con respecto a otros que se venden menos o rotan menos en ese mismo periodo del año, ¿sí? Estas son todas cuestiones a tener en cuenta, tanto desde el farmacéutico como del personal de farmacia, para poder armar entonces una solicitud de compra de medicamentos más adecuada y más ajustada al presupuesto y a las necesidades de la farmacia. Siguiente punto, el inventario, ¿sí? El inventario entonces es el registro de todos los artículos que existen en la farmacia, ¿sí? Este registro antiguamente se hacía de manera manual, en donde en general los empleados de farmacia se ocupaban de hacer esto, tenían que inventariar, o sea, registrar en forma escrita, en papel, uno por uno los artículos que estaban en existencia en la farmacia. Y a medida que esos artículos iban vendiendo, iban deshaciendo de stock, restarlos al inventario de manera manual, ¿sí? Fíjense que esta tarea era realmente titánica, podríamos decir, una tarea muy extenuante, muy, pero muy demandante de tiempo, ¿sí? Para poder hacer realmente un registro total de toda la existencia de artículos que tuviésemos en la farmacia, que estamos hablando de miles de artículos presentes en la farmacia, ¿sí? Entonces, por suerte, ya hace varios años tenemos sistemas informatizados, software farmacéuticos que nos permiten justamente tener un inventario digitalizado al que podemos ingresar o restar artículos de manera instantánea, con solo clic, ¿sí? A través del código de barras de cada envase del medicamento o del producto de parafarmacias. Entonces nos valemos de lectoras de código de barras para ingresar el artículo y una vez que es dispensado también, utilizando los lectores de código de barra, se resta automáticamente sin que tengamos que hacer nada al respecto del stock o inventario digitalizado, ¿sí? Así que es realmente un alivio muy grande en la actividad diaria que nos permite enfocar nuestra atención en la dispensa y ya no en el control del inventario. Por supuesto que de todas maneras, igualmente, debemos hacer un paneo diario de las góndolas y estanterías como para tener una noción visual, ¿sí? De cuáles son los artículos que van faltando o que podríamos llegar a adquirir y que todavía no tenemos en existencia en la farmacia para actualizar nuestro inventario, ¿sí? No nos, detengamos solamente a confiar en el sistema para controlar nuestro inventario, ¿sí? También tengamos en cuenta no perder de vista el control visual, ¿sí? El control personalizado del inventario, que es muy importante. Por eso dice, tener un preciso control de las existencias es de suma importancia para un correcto manejo del stock, considerando en este control todos los artículos que tengamos en la farmacia, medicamentos, productos de parafarmacia, cosmética, perfumería, higiene, maternidad y lactancia, como también el instrumental y productos biomédicos, ¿sí? O sea, todas las características, todas las categorías, de artículos deben ser controlados, no solo los medicamentos, sino también todos los de parafarmacia. ¿Qué es lo que vamos a controlar cuando damos el control de stock de inventario? La cantidad de artículos que tenemos, la cantidad, si hay 1, 2 o 3 artículos de cada uno, ¿sí? ¿Qué cantidad tengo? O si ya estamos en 0, ¿sí? De algún artículo, el número de lote y el número de vencimiento de cada uno de ellos. Esos datos, esa información, lo vamos a encontrar en el frente o en los laterales del envase externo o secundario, ¿sí? Como lo hemos visto en clase, en nuestro instituto, cuando trabajamos justamente el estudio del envase externo o secundario y los datos que podían aparecer en estos envases, ¿sí? En el frente, destacado con letras imprentas mayúsculas de gran tamaño, vamos a encontrar la marca comercial, vamos a encontrar el nombre del laboratorio, en este caso es una T4 Montpellier 25, todo ese es el nombre o marca comercial, ¿sí? El laboratorio es justamente Montpellier, el nombre de la droga principio activo es una levotiroxina sódica en este caso es 75, si no me equivoco, no, de 25 miligramos, es esta presentación, de 25, microgramos, no miligramos, por eso está la C acá en el medio, microgramos.
¿sí? Aquí abajo tenemos la formulación completa, la fórmula y sus excipientes. En uno de las pestañas laterales, como pueden ver arriba a la derecha, tenemos el lote y vencimiento. Está codificado, ¿sí? Fíjense, el lote con con un dato alfanumérico, ¿sí? Letras y números. Y debajo el vencimiento, que se expresa con el mes y el año, ¿sí? Entonces, esta T4 Montpellier 25 tiene un vencimiento o una validez hasta el día 30 de abril de 2022. Entonces, si me aparece el mes 4, eso indica que este medicamento va a ser válido hasta el último día de ese mes que está indicado en el lateral del envase. No el primer día, ¿sí? Como muchos confunden muchas veces, sino que es válido hasta el último día del mes.